Hay una idea que durante muchos años me pareció completamente falsa. La escuchaba una y otra vez y, para ser honesto, hasta me molestaba un poco. La frase decía, nunca es tarde, y yo pensaba, claro que hay cosas para las que sí es tarde. No puedes volver a tener 10 años. No puedes regresar al primer día de clases. No puedes volver a abrazar a algunas personas. Hay momentos que simplemente pasan y no regresan. Pero un día entendí que quizá esa frase nunca hablaba del pasado. Hablaba de otra cosa. Hablaba de la capacidad que tiene un ser humano para empezar a mirar diferente. Y para eso, casi nunca es tarde. Porque piensa en esto. Una persona puede tener 20 años y pasar toda una década viviendo en automático. Otra puede tener 70 y descubrir una idea que cambie por completo la manera en que vive el resto de sus días. Entonces, la edad nunca fue el verdadero reloj. El verdadero reloj es el momento en que una persona decide observar. Qué alivio produce pensar eso, porque significa que quizá no llegamos tarde, simplemente llegamos cuando estuvimos preparados para hacernos la pregunta correcta. Hay algo que siempre me ha parecido curioso. Si una persona te preguntara, ¿quién eres?, ¿qué responderías? La mayoría diría algo como, soy ingeniero, soy médico, soy mamá, soy empresario, soy maestro, y todas esas respuestas serían verdaderas. Pero hace tiempo empecé a sospechar que ninguna respondía realmente la pregunta, porque todas describen lo que hacemos, no necesariamente quiénes somos. Si mañana cambiaras de trabajo, ¿seguirías siendo tú? Claro. Si tus hijos crecieran y dejaran de vivir contigo, ¿seguirías siendo tú? También. Si un día perdieras todo lo que tienes, ¿seguirías siendo tú? Entonces, ¿dónde vive realmente eso que llamamos yo? No tengo una respuesta definitiva. Y, siendo sincero, desconfío un poco de quien dice tenerla. Pero sí he descubierto algo. Cuanto más observo mis pensamientos, más claro veo que no todos me representan. Porque, si todos fueran realmente míos, ¿por qué algunos aparecen sin que los invite? ¿Por qué otros desaparecen sin despedirse? ¿Y por qué algunos me sorprenden tanto, como si los hubiera pensado otra persona? ¡Qué extraño! Pasamos años diciendo, yo pienso, cuando quizá, muchas veces, sería más exacto decir, acaba de aparecer un pensamiento. Y esa pequeña diferencia puede cambiar muchas cosas, porque si un pensamiento aparece, también puede irse. Y si puede irse, quizá no tenga que dirigir toda mi vida. Aunque, siendo honestos, hay pensamientos que parecen rentar departamento. Llegan, se acomodan, cambian los muebles de lugar. Y todavía actúan como si les estuvieras haciendo un favor. Más de uno ya intentó correr a alguno de esos inquilinos y descubrió que son bastante tercos. Tal vez comprendernos no consiste en dejar la mente en blanco. Eso sería como pedirle al corazón que dejara de latir. Quizá comprendernos consiste en otra cosa. En aprender a distinguir qué pensamientos merecen sentarse con nosotros a tomar un café y cuáles solamente iban pasando por la calle. Hay una idea que, al principio, me costó aceptar. Durante muchos años, pensé que cambiar significaba convertirse en alguien diferente. Hoy ya no lo veo así. Hoy creo que cambiar muchas veces significa dejar de ser aquello que nunca fuimos. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Imagina una escultura hecha de mármol. Cuando la vemos terminada pensamos, el escultor la creó. Pero, si lo piensas bien, él nunca creó la figura. La figura ya estaba ahí. Lo único que hizo fue quitar la piedra que sobraba. Y no puedo evitar preguntarme, ¿y si nosotros también pasáramos gran parte de nuestra vida quitando cosas? No agregando. Quitando miedos que nunca fueron nuestros. Quitando ideas que heredamos sin revisarlas. Quitando etiquetas que alguien nos puso cuando éramos pequeños. Quitando expectativas que hemos cargado durante años. Porque quizá, crecer no consiste únicamente en aprender.
también consiste en desaprender. Y, siendo sinceros, desaprender suele ser mucho más difícil, porque uno no lucha contra la ignorancia, lucha contra aquello que durante años creyó que era verdad. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas cosas haces porque realmente las elegiste? ¿Y cuántas porque un día alguien dijo, así debe ser? No estoy diciendo que todo esté mal, ni que debamos cuestionarlo absolutamente todo. Eso sería agotador. Lo que digo es mucho más sencillo. Vale la pena preguntarnos, ¿esto sigue teniendo sentido para mí? Porque hay ideas que fueron extraordinarias para la persona que las creó, pero quizá ya no describen la vida que tú estás viviendo hoy. Qué curioso. Actualizamos el teléfono, actualizamos la computadora, actualizamos las aplicaciones, pero hay personas que llevan 30 años funcionando con ideas que jamás volvieron a revisar. Y no porque sean malas personas, simplemente porque nunca se detuvieron a preguntar, ¿sigue siendo cierto? Hay una frase que siempre me ha gustado, no sé quién la dijo primero, y, para ser honesto, ni siquiera me importa demasiado, porque algunas frases dejan de pertenecer a una persona, empiezan a pertenecer a la experiencia humana. La frase dice, la mente es como un paracaídas. Funciona mejor cuando está abierta. Durante mucho tiempo, pensé que abrir la mente significaba aceptar cualquier idea. Hoy creo que significa otra cosa. Significa estar dispuesto a examinar una idea, aunque al final decidas no quedarte con ella. Porque una mente abierta no es una mente que cree todo. Es una mente que se atreve a investigar. ¿Sabes qué me parece maravilloso? Que tú y yo podríamos terminar esta conversación pensando cosas diferentes. Y eso estaría bien, porque el objetivo nunca fue que termináramos iguales. El objetivo era que ambos termináramos pensando mejor. Creo que ahí está una de las grandes riquezas del ser humano. No pensamos igual, pero podemos pensar juntos. Y cuando eso ocurre, aparece algo muy difícil de explicar. Porque ya no estamos compitiendo por tener la razón, estamos colaborando para comprender un poco más. Aunque, siendo sinceros, hay conversaciones donde los dos quieren tener la razón y ninguno recuerda exactamente cuál era la pregunta inicial. Supongo que a todos nos ha pasado. Y eso me lleva a otra reflexión. Quizá escuchar sea uno de los actos de respeto más grandes que existen. No porque estés de acuerdo, sino porque, durante unos minutos, decides hacer espacio para que otra persona exista dentro de tu mundo. ¡Qué idea tan bonita! Escuchar es hacer espacio. Y, curiosamente, también necesitamos hacer eso con nosotros mismos, porque muchas veces vivimos tan ocupados respondiendo al mundo que dejamos de escuchar a la única persona con la que estaremos toda la vida, nosotros. Hay personas que conocen perfectamente los problemas de sus vecinos, las decisiones de los políticos, los resultados del deporte, las noticias del día, y eso no tiene nada de malo. Pero, a veces, me pregunto, ¿conocemos con la misma claridad lo que está ocurriendo dentro de nosotros? ¿Sabemos qué nos entusiasma, qué nos da paz, qué nos roba energía, qué nos hace sentir verdaderamente vivos? Porque quizá la persona más interesante que conocerás durante toda tu vida vive exactamente donde nunca dejas de estar, dentro de ti. Y, si soy completamente honesto, creo que esa ha sido una de las aventuras más sorprendentes de mi vida. No viajar más lejos, no ganar más, no acumular más, sino descubrir que dentro de una persona existe un universo que muy pocas veces exploramos. Y lo más curioso es que llevamos viviendo ahí desde el primer día. Hay una pregunta que me gusta hacer de vez en cuando, no porque tenga una respuesta perfecta, sino porque cada vez que la hago, encuentro una respuesta diferente. La pregunta es muy sencilla: ¿qué es lo que realmente controla mi vida? Y antes de que respondas, déjame hacer otra pregunta. Si alguien te cierra el paso mientras manejas, ¿eliges enojarte o el enojo aparece antes de que puedas decidir?
Si alguien hace un comentario que toca una inseguridad muy antigua, ¿eliges sentirte herido? ¿O esa emoción llega primero y tú te das cuenta después? Es curioso, porque muchas veces creemos que reaccionamos al mundo, pero quizá primero reaccionamos a la interpretación que hicimos del mundo, y esa diferencia es enorme. Imagina que alguien dice una sola frase, exactamente la misma frase. 5 personas la escuchan, una se ríe, otra se ofende, otra ni siquiera le presta atención, otra la recuerda durante años, y otra ya la olvidó antes de llegar a casa. La frase fue exactamente la misma. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Tal vez nunca reaccionamos solamente a lo que sucede, reaccionamos al significado que nuestra mente le da a lo que sucede. Y aquí aparece una idea que me parece hermosa. Si el significado puede cambiar, entonces la experiencia también puede cambiar. Qué descanso produce pensar eso, porque significa que no siempre estamos atrapados por lo que ocurrió. Muchas veces estamos atrapados por la forma en que seguimos contándolo dentro de nosotros. Y no digo esto para minimizar el dolor. Hay experiencias muy difíciles, hay pérdidas, hay injusticias, hay heridas profundas. No se trata de fingir que no existen, se trata de reconocer que, incluso cuando no podemos cambiar lo que pasó, todavía podemos explorar la relación que tenemos con aquello que pasó. Y eso ya es muchísimo. Hace tiempo escuché a una persona decir, "Yo soy así". Lo dijo con mucha seguridad, y me quedé pensando, qué frase tan pesada, porque si realmente somos así, entonces ya no queda mucho por hacer. Pero, ¿y si esa frase estuviera incompleta? ¿Y si, en lugar de decir "yo soy así", dijéramos "hasta hoy, normalmente reacciono así"? ¿Notas la diferencia? La primera frase parece una sentencia, la segunda parece una puerta. Además, aceptémoslo. Todos conocemos a alguien que dice "yo soy muy directo" y, curiosamente, siempre lo dice 5 segundos antes de decir algo que no debería haber dicho. Parece que esa frase viene con permiso incluido, pero todos hacemos algo parecido. Nos contamos historias sobre quiénes somos. Yo no sirvo para esto. Yo nunca he sido creativo. Yo siempre llego tarde. Yo soy muy impaciente. Y poco a poco, dejamos de notar que esas frases ya no describen solamente un comportamiento. Empiezan a construir una identidad. Y las identidades son curiosas, aunque ya no nos hagan bien. Déjame preguntarte algo. Si mañana despertaras y no recordaras ninguna de esas etiquetas, ¿seguirías tomando exactamente las mismas decisiones? No lo sé. Yo tampoco tengo la respuesta. Pero la pregunta vale mucho la pena. Hay personas que pasan toda la vida intentando cambiar su destino. Y quizá, antes de cambiar el destino, convenga revisar la historia que se cuentan todos los días. Porque las historias tienen una costumbre muy peculiar. Terminan convirtiéndose en el lugar donde vivimos. Y aquí fue donde entendí algo que me regaló mucha tranquilidad. No necesito creer todo lo que pienso. La primera vez que escuché esa idea, me pareció extraña. Hoy me parece liberadora, porque significa que un pensamiento no es una orden, es una propuesta, y yo todavía puedo decidir si la acepto. Qué diferente sería un día cualquiera si antes de creer el primer pensamiento que aparece por la mañana, simplemente le sonriéramos y le dijéramos, "Gracias por la sugerencia. Déjame pensar si quiero invitarte a acompañarme todo el día". Porque quizá la verdadera libertad no empieza cuando cambia el mundo. Empieza cuando descubrimos que también podemos conversar con nuestra propia mente. Y, desde ese momento, dejamos de obedecer automáticamente todo lo que aparece dentro de ella. Hay algo que me llama muchísimo la atención. La mayoría de las personas cree que cambia porque pasan los años. Yo no estoy tan seguro. Conozco personas de 20 años con una madurez admirable. Y también he conocido personas de 70 que siguen reaccionando exactamente igual que cuando tenían 20. Entonces,
Quizá el tiempo no cambia a las personas, quizá las oportunidades de observarse son las que las cambian, porque el tiempo, por sí solo, solamente pasa. La comprensión, esa sí transforma. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has dicho esta frase? Si hubiera sabido lo que sé hoy. Creo que todos la hemos dicho, y siempre viene acompañada de una pequeña tristeza, como si el conocimiento hubiera llegado demasiado tarde. Pero hace poco pensé algo completamente distinto. Quizá el conocimiento no llegó tarde, quizá llegó exactamente cuando estabas preparado para comprenderlo, porque información podemos recibir todos los días, miles de datos, miles de consejos, miles de opiniones, pero comprender, eso ocurre muy pocas veces, y cuando ocurre, es imposible olvidarlo. Es como aprender a andar en bicicleta. Podrán pasar 20 años, 30, 40. Tu cuerpo ya comprendió. No necesita volver a memorizar. Y ahí apareció una idea que me acompañó durante semanas. La información entra. El entendimiento cambia la estructura. ¡Qué diferencia tan enorme! Puedes leer 100 libros sobre paciencia y seguir perdiendo el control todos los días. Pero basta un solo momento de verdadera comprensión para empezar a reaccionar de otra manera. No porque alguien te obligó, porque algo dentro de ti finalmente hizo clic. Ese clic no hace ruido, no aparece un letrero, no suena una alarma. Simplemente, un día vuelves a vivir una situación que ya habías vivido muchas veces y, de repente, reaccionas distinto. Y en ese instante piensas, ¿qué acaba de pasar? Eso, para mí, es uno de los momentos más hermosos del ser humano. Porque nadie te empujó, nadie te dio una orden, nadie te convenció, simplemente comprendiste. Y, siendo sinceros, también ocurre al revés. Hay días en los que prometemos que ahora sí vamos a ser pacientes, que ahora sí vamos a cambiar, que esta vez será diferente. 5 minutos después, alguien se atraviesa manejando, o recibimos un comentario que no esperábamos, y todo aquel hermoso discurso motivacional sale por la ventana. Supongo que a todos nos ha pasado. Y eso también nos enseña algo. Cambiar no consiste en repetir frases bonitas frente al espejo. Consiste en entrenar una forma distinta de observar, porque, cuando cambia la observación, las decisiones empiezan a cambiar solas. No todas, no de un día para otro, pero sí poco a poco. Como cambia el rumbo de un barco cuando giras apenas unos grados el timón. Al principio parece que no pasó nada. Horas después, el destino ya es completamente diferente. Hay personas que buscan un cambio espectacular. Yo cada vez creo más en los cambios pequeños, porque los cambios pequeños tienen una ventaja enorme. Pueden repetirse. Y aquello que se repite, termina construyendo una vida. Nadie aprende un idioma en una tarde. Nadie construye una amistad en una conversación. Nadie forma una familia durante un fin de semana. Todo aquello que realmente vale la pena necesita tiempo. Y quizá también necesite paciencia con nosotros mismos. Porque hay algo que nunca debemos olvidar. Estamos intentando comprender la herramienta más compleja que conocemos, la mente humana. Y, siendo honestos, bastante bien hace con llevarnos vivos todos los días. Tal vez no deberíamos exigirle perfección. Tal vez deberíamos empezar por ofrecerle comprensión. Déjame confesarte algo. Durante mucho tiempo pensé que conocerme significaba descubrir todas mis fortalezas. Hoy ya no. Hoy creo que conocerme también ha significado hacer las paces con mis contradicciones. Porque todos las tenemos. Queremos descansar, pero también queremos lograr más. Queremos tranquilidad, pero buscamos desafíos. Queremos sentirnos libres, pero también queremos seguridad. Queremos que nos comprendan, pero, a veces, nos cuesta muchísimo comprender a los demás. Y eso no significa que estemos rotos. Significa que somos humanos. Y los seres humanos somos mucho más interesantes que una simple respuesta.
Quizá ese ha sido uno de los descubrimientos que más tranquilidad me ha dado. Entender que no necesito ganar todas las discusiones, especialmente las que tengo conmigo mismo, porque, siendo sinceros, a veces somos el juez, el fiscal, el abogado y el acusado, todo al mismo tiempo. Y todavía nos preguntamos por qué terminamos cansados. ¡Qué curioso! Perdonamos con más facilidad a un amigo que a nosotros mismos. A un amigo solemos decirle, no pasa nada, todos nos equivocamos. Pero cuando el error es nuestro, parece que contratamos al crítico más exigente del planeta. Y lo peor es que trabaja horas extras. Déjame hacerte una pregunta. Si un buen amigo te hablara exactamente como tú te hablas en tus peores días, ¿seguiría siendo tu amigo? No respondas demasiado rápido, porque esa pregunta me acompañó durante mucho tiempo. Tal vez, la voz más importante que escucharemos durante toda nuestra vida no sea la de nuestros padres, ni la de nuestros maestros, ni la de nuestros jefes. Tal vez sea esa voz silenciosa que comenta todo lo que hacemos, la que nadie escucha, excepto nosotros. Y entonces apareció otra idea. ¿Y si aprender a vivir también consistiera en aprender a hablarnos de una manera más honesta? No más indulgente, no más dura, más honesta, porque decirnos que todo está bien cuando no lo está, no ayuda. Pero tratarnos como si nunca fuéramos suficientes, tampoco. Quizá la honestidad sea el lugar donde la comprensión empieza a crecer, aunque, siendo sinceros, si nuestra voz interior tuviera una cuenta en redes sociales, más de uno ya la habría dejado de seguir hace mucho tiempo. Hay días en los que anuncia el fin del mundo, porque alguien tardó 10 minutos en responder un mensaje. Y curiosamente, al día siguiente, todo sigue exactamente igual. Eso también me hizo pensar, ¿cuántas veces sufrimos por películas que nuestra mente produjo, pero que jamás llegaron a estrenarse? Seguramente te ha pasado. Tienes una conversación difícil al día siguiente, y antes de dormir, ya discutiste 20 veces. Ya respondiste de forma brillante, ya renunciaste, ya te despidieron, ya te fuiste a vivir a una montaña, y, al final, llega el día siguiente. La conversación dura 5 minutos, y no ocurrió casi nada de lo que imaginaste. Nuestra imaginación es maravillosa. Gracias a ella, existen la ciencia, la música, la literatura, los inventos, pero, cuando se pone al servicio del miedo, también puede construir cárceles que no existen. Y aquí, quiero detenerme un momento, no para darte una respuesta, sino para compartirte una observación. Creo que la mente humana no está intentando hacernos daño, está intentando protegernos. El problema es que, a veces, utiliza mapas muy antiguos para recorrer un mundo completamente nuevo, y eso puede hacer que vea peligros donde ya no los hay. No la culpo. Durante miles de años, equivocarse podía costar la vida. Hoy, equivocarse muchas veces significa aprender, y esa es una diferencia enorme. Déjame proponerte un juego, no un ejercicio, un juego. Porque los adultos dejamos de jugar demasiado pronto, y curiosamente, cuando dejamos de jugar, también dejamos de experimentar. Hoy, en algún momento del día, cuando aparezca un pensamiento que normalmente aceptarías sin discutir, hazle una sola pregunta. ¿Estás completamente seguro? Nada más. No pelees con él. No lo expulses. No lo juzgues. Hazle esa pregunta como quien le pregunta a un amigo si de verdad conoce el camino. Te sorprendería descubrir cuántas veces responde, la verdad, no tanto. Y quizá ese sea el inicio de una vida un poco más consciente. No dejar de pensar, eso sería imposible, sino empezar a conversar con aquello que pensamos, porque una conversación siempre abre más posibilidades que un monólogo. Hay una pregunta que me persigue desde hace mucho tiempo, y cuanto más la pienso, más sencilla me parece. ¿En qué momento dejamos de conocernos? Porque cuando éramos niños,
Sabíamos perfectamente cuándo teníamos sueño, cuándo teníamos hambre, cuando algo nos daba miedo, cuando algo nos emocionaba. Éramos muy buenos escuchándonos. Después crecimos y empezamos a escuchar muchas otras voces: la escuela, la familia, el trabajo, las redes sociales, las noticias, las opiniones, las expectativas. Y, poco a poco, sin darnos cuenta, el ruido de afuera empezó a hablar más fuerte que la voz de adentro. No ocurrió de un día para otro. Fue tan despacio que casi nadie lo notó. Qué curioso. Podemos reconocer la voz de un cantante con escuchar 3 segundos de una canción. Podemos reconocer el motor de nuestro automóvil. Podemos reconocer la risa de un amigo en medio de una multitud. Pero, ¿reconoceríamos con la misma facilidad nuestra propia voz interior? Si hablara con calma, no la voz que se preocupa, no la que critica, no la que se compara, la otra, esa que casi siempre habla en voz muy baja. Tal vez por eso buscamos tanto silencio cuando estamos cansados, no porque el silencio tenga respuestas, sino porque el ruido a veces no nos deja escuchar las preguntas importantes. ¡Qué ironía! Vivimos en la época en la que más personas pueden comunicarse entre sí, y, al mismo tiempo, muchas sienten que hace muchísimo no conversan consigo mismas. Déjame confesarte algo. Hay días en que termino completamente cansado, sin haber hecho un esfuerzo físico extraordinario, y durante mucho tiempo pensé que era el trabajo, las responsabilidades, la edad, hasta que un día descubrí algo. No siempre me cansaba el trabajo. Muchas veces me cansaba la cantidad de conversaciones que tenía dentro de mi cabeza al mismo tiempo. Una parte resolviendo problemas, otra recordando algo del pasado, otra imaginando el futuro, otra inventando escenarios que probablemente nunca ocurrirán. Y, en medio de todo ese ruido, todavía esperaba encontrar claridad. Era como intentar escuchar una guitarra en medio de un aeropuerto. Aunque, siendo honestos, nuestro cerebro también tiene un talento muy especial. Puede empezar pensando en qué va a cenar y, 3 minutos después, ya está recordando una vergüenza que ocurrió hace 15 años. Si existieran competencias olímpicas para cambiar de tema, creo que la mente humana ganaría la medalla de oro, y eso me hizo dejar de pelearme con ella. Porque comprendí algo. La mente no siempre necesita disciplina. A veces, necesita dirección. Es la diferencia entre un río y una inundación. Los dos tienen agua. La diferencia es el cauce. Y quizá eso sea exactamente lo que estamos haciendo en esta conversación. No estamos intentando detener el río. Eso sería absurdo. Estamos construyendo un cauce. Una forma distinta de mirar, una forma distinta de preguntar, una forma distinta de observar. Hay personas que creen que pensar más es comprender más. Yo ya no estoy tan seguro, porque pensar mucho y pensar con claridad no siempre son la misma cosa. Es como tener una biblioteca enorme. Puedes llenarla con miles de libros, pero si ninguno está acomodado, encontrar una sola respuesta puede tomar horas. Tal vez comprender no consiste en agregar más información, tal vez consiste en empezar a acomodarla. Y qué curioso, mientras hablamos, eso es exactamente lo que tu mente está haciendo. No está memorizando, está comparando, está conectando, está buscando experiencias, está diciendo, eso también me pasó. Nunca lo había visto así. Ahora entiendo por qué hice aquello. Y, si eso está ocurriendo, entonces esta conversación ya dejó de ser mía. Ahora también es tuya. Porque las mejores conversaciones tienen algo maravilloso. Cuando terminan, ya no recuerdas exactamente quién dijo cada idea. Solo recuerdas que, de alguna manera, saliste siendo una persona ligeramente diferente de la que era cuando empezó. Y sinceramente, creo que ese ha sido siempre el verdadero propósito de conversar. No ganar, no convencer, no impresionar, comprender un poco más juntos. Y quizá,
Ese sea también el propósito de observarnos, no encontrar una versión perfecta de nosotros mismos, sino descubrir que, debajo del ruido, siempre ha existido alguien dispuesto a aprender, alguien dispuesto a cambiar de opinión, alguien dispuesto a reconocer un error sin sentir que pierde valor por hacerlo. Porque reconocer que estábamos equivocados no nos hace más pequeños. Muchas veces es exactamente lo que nos permite crecer. Qué curioso. Pasamos gran parte de la vida intentando parecer seguros, como si decir «no lo sé» fuera una señal de debilidad. Y sin embargo, cada descubrimiento importante de la humanidad comenzó exactamente con esas palabras. No lo sé. Veamos, investiguemos, observemos. Quizá por eso la curiosidad me parece una de las cualidades más hermosas del ser humano. No necesita aplausos, no necesita demostrar nada, solo necesita una pregunta y una mente dispuesta a caminar un poco más. Hay personas que creen que hacerse preguntas genera incertidumbre. Yo creo exactamente lo contrario. Las buenas preguntas ponen orden, porque separan aquello que sabemos de aquello que solamente suponemos. Y esa diferencia vale muchísimo. Además, aceptémoslo. Todos hemos conocido a alguien que opina con absoluta seguridad sobre un tema y, 5 minutos después, descubrimos que apenas acaba de leer el título de la noticia. Supongo que la confianza y el conocimiento no siempre viajan juntos. Tal vez por eso me gusta más la humildad que la certeza. La humildad sigue aprendiendo. La certeza absoluta muchas veces deja de escuchar. Y si durante esta conversación hubo alguna idea con la que no estuviste de acuerdo, me parece una excelente noticia, porque significa que empezaste a conversar, no conmigo, contigo. Y eso era exactamente la intención. No quería darte una colección de respuestas, quería dejar algunas preguntas caminando a tu lado, porque las respuestas suelen quedarse donde fueron escuchadas. Las buenas preguntas viajan con nosotros, a veces durante días, a veces durante años, y de vez en cuando regresan justo cuando más las necesitamos. Quizá esa sea la verdadera voz que vive dentro de nosotros, no la que siempre tiene razón, sino la que nunca deja de preguntar. Y si algún día descubres que esa voz ya no te juzga con tanta dureza, que escucha un poco más, que observa antes de reaccionar, que cambia de opinión sin sentir que pierde su identidad, entonces habrás descubierto algo muy valioso, no porque alguien te lo enseñó, sino porque tú mismo comenzaste a comprenderlo, y quizá ese sea el mejor lugar para terminar esta conversación. No con una conclusión, sino con una invitación. La próxima vez que aparezca un pensamiento que parezca absolutamente cierto, antes de convertirlo en una verdad, detente unos segundos, míralo con curiosidad y pregúntale, con tranquilidad, ¿eres un hecho o solamente una interpretación? Puede parecer una pregunta pequeña, pero algunas veces las puertas más grandes se abren con llaves muy pequeñas. Gracias por acompañarme en esta conversación. Y recuerda, no todo pensamiento merece ser creído, pero casi todos merecen ser observados. Nos vemos en la siguiente conversación. Nos vemos en la conversación número 3.